Antes de empezar con el video, quiero recordarte que ya mi curso Ninja de JavaScript se encuentra disponible en Hotmart y en Udemy. Links en la descripción de este video por si quieres convertirte en un verdadero ninja de JavaScript. Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Sean bienvenidos a su canal de programación Programa Ya. En esta ocasión estaremos hablando acerca de qué son las funciones recursivas, qué es recursividad, ventajas y desventajas, y veremos un ejemplo de cómo podemos crear una función recursiva. Primero que nada, ¿qué son las funciones recursivas? Bueno, una función recursiva es una función que se llama a sí misma dentro de su propio cuerpo, como la que nosotros estamos presenciando acá abajo, donde tenemos una función llamada mi función que se está llamando en el cuerpo a sí misma. Y bueno, este tipo de funciones nos ayudan a nosotros a resolver problemas. La recursión se utiliza comúnmente para resolver problemas más pequeños, desglosándolo en subproblemas más pequeños que sean del mismo tipo. Ahora, ya que hablamos de recursividad, debemos de saber, disculpe, que la recursividad es una técnica de programación donde una función se llama a sí misma y esta técnica es útil para descomponer problemas. Pero esta tiene dos características principales. La primera, que es el caso base. El caso base hace referencia a una condición que detiene las llamadas recursivas. Sin un caso base, la función continuará llamándose a sí misma de forma indefinida. Y luego tenemos la llamada recursiva, que es la parte de la función donde se vuelve a llamar a sí misma con unos parámetros modificados acercándose al caso base. Es decir, nosotros acá en el apartado donde tenemos el code, tendríamos el caso base, que sería una condición para evitar que la función recursiva se ejecute infinitamente. Y acá, por medio de los parámetros de la función, se le tiene que pasar unos parámetros para determinar el límite hasta qué punto se tiene que ejecutar la función recursiva. Aquí en pantalla podemos observar algunas ventajas y algunas desventajas de las funciones recursivas. Entre las ventajas tenemos la simplicidad, ya que estos algoritmos son más fáciles de escribir y por ende son más fáciles de entender para problemas de estructuras repetitivas. O sea, son más fáciles de escribir y se entiende más rápido que a la hora de nosotros poder crear un loop. Pero además de eso, tenemos la división de los problemas, ya que podemos dividir un problema bastante complejo en problemas más específicos y más pequeñitos. Y por último, nos ayuda a facilitar los algoritmos. Es decir, algunos algoritmos, como es el caso de algoritmo de búsqueda en grafos, se implementan de manera más natural y concisa con una recursión. Un ejemplo bastante común que nosotros vemos en las funciones recursivas es cuando utilizamos el algoritmo de Fibonacci, es decir, para ver el número de Fibonacci o para calcular el factorial de un número n. Ahí son algunos casos en donde nosotros podemos emplear las funciones recursivas. Ahora, estas también tienen algunas desventajas que es importante a destacar. La primera es el uso de memoria, ya que las llamadas recursivas consumen más memoria debido a la necesidad de mantener un registro en la pila de llamadas. Esto puede llevar a desbordamiento de pilas si la profundidad de la recursividad es bastante amplia. Además de que afecta también el rendimiento de nuestra aplicación, ya que las funciones recursivas pueden ser menos eficientes en términos de tiempo de ejecución a comparación de las iterativas, como por ejemplo los loops, que son funciones iterativas, ¿no? Especialmente si estas no están bien optimizadas. Lo que quiere decir que si nosotros vamos a crear una función recursiva, esta función recursiva tiene que tener una buena lógica, ni tampoco tiene que llamarse de más para que no gaste bastante memoria y que tenga un buen rendimiento a comparación de utilizar un loop. Bueno, ya viendo ventajas y desventajas, vamos a crear una función recursiva bastante simple y luego vamos a hacer una función recursiva para calcular el factorial de un número. La primera función recursiva que vamos a hacer es una que nos muestre los números desde A hasta B. Entonces voy a llamar a esta función, por ejemplo, myFunction. Ahí está. Y esta función le voy a decir que va a recibir los parámetros A y B. Entonces acá, primero tenemos que llevarnos de las características que mencionamos anteriormente de la recursividad, que es primero el caso base y luego la llamada recursiva. El caso base sería la condición. Y de esta condición tiene que decir que A se va a ejecutar mientras A sea menor o igual a B. Entonces, si esta condición se está cumpliendo, que es el caso base, entonces lo que nosotros vamos a hacer es, primero, imprimir el valor de A y segundo, incrementar el valor de A en 1. Luego de hacer esto,
nosotros tenemos que volver a llamar nuestra función para cumplir con la segunda característica de la recursividad, que es la llamada de la función. Entonces decimos myFunction y ahora pasamos los parámetros modificados. En este caso, el único parámetro modificado que tenemos que pasar es el parámetro de a, que es el que está incrementando en 1. Entonces voy a decir acá, voy a pasarle los valores de a y también le tengo que pasar el valor de b, que no se va a modificar. Ahora vamos a ejecutarlo acá y vamos a decirle acá myFunction y vamos a pasar los números del 1 hasta el 10. Entonces vengo acá y ejecuto el comando npm rundev, que es un comando que ya yo preparé en el package.json con el --watch para que detecte siempre cambios cuando modifique el index.js. Entonces vamos a esperar a que termine de compilar con el node y vamos a ver el resultado de los números impresos desde el 1 hasta el 10 utilizando una función recursiva. Recuerden que este if hace referencia al caso base, que es la condición, esto es para que esto no se repita indefinidamente, y que el caso recursivo o llamada de la ejecución sería esto que nosotros tenemos acá, donde le pasamos unos parámetros modificados. Si ustedes se fijan, aquí ya ha terminado de compilar y me muestra los números del 1 al 10. Ahora, fíjense qué sucede si yo acá no le paso pues la condición. Fíjense que me está imprimiendo los números de forma indefinida. Así que voy a hacer un control Z para que esto no se bugue y que todo vuelva pues a la normalidad. Ahora vamos a hacer otra función recursiva. La siguiente función recursiva que nosotros vamos a ver es la de calcular el factorial de un número. Entonces vamos a quitar todo esto, vamos a crear una nueva función, vamos a llamarla factorial. Y será el factorial de un número n. Entonces vamos a pasarle un parámetro al cual vamos a llamar n. Ahora, lo primero que tenemos que hacer es el primer paso, que es la característica de, del caso base, ¿no? Que es la condición. Entonces vamos a decirle sí. Y tenemos que evaluar si n es igual a 0. Entonces vamos a decir si n es exactamente igual a 0, vamos a retornar entonces, en este caso, pues 1. En caso contrario, lo que vamos a hacer es retornarnos a n multiplicado por nuestro factorial nuevamente, es decir, vamos a utilizar la recursividad y ahora modificar el parámetro de la siguiente forma. Como estamos calculando el factorial, necesitamos la llamada recursiva, tenemos que decir que el factorial que va a calcular es de n menos 1. De manera que, si acá yo escribo un console log del factorial de 5, me tiene que dar como resultado 120. Entonces voy a escribir acá console log factorial y le paso como parámetro 5. Vamos a esperar a que termine de compilar y miren, aquí dice 120. Si pruebo con otro número, por ejemplo el factorial de 4, vamos a esperar ahí, me dice que es 24. Entonces ahí vemos cómo podemos implementar uso de las funciones recursivas. Incluso este código me puede quedar más corto si yo utilizo pues lo que sería un operador ternario. Entonces voy a comentar todo este código, vamos a comentarlo y vamos a hacer uso del operador ternario. Entonces digo n, ahí sin querer escribir el más, n es exactamente igual a 0. En caso verdadero vamos a hacer un retorno de 1, como podemos retornar implícitamente, voy a hacerlo de esta manera. Y en caso contrario, lo que vas a retornarme es n multiplicado por el factorial de n menos 1. Si lo dejamos así, refrescamos, miren que me sigue diciendo 24 y si coloco factorial de 5, pues me sigue diciendo 120, que era lo que notaba. Entonces este comentario yo lo puedo quitar y me quedaría con esta sola línea de código. Y miren, es bastante fácil esto de emplear las funciones recursivas, pero recuérdense que si nosotros la programamos mal, con una mala lógica, podemos tener problemas de rendimiento y que en algunos casos es mejor utilizar funciones iterativas por el tema del uso de memoria. Y bueno, eso ha sido todo por este video, espero que les haya gustado. No olviden dejar un like y un comentario y suscribirse a este canal si aún no lo has hecho. Así que nos vemos en la próxima.